Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que estés levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque me da nuevamente la oportunidad de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. La palabra de vida, la palabra como dijo el salmista, que es lámpara a nuestros pies. Sin más preámbulo, vamos a entrar en detalle. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso y poderoso escrito que nos va a dejar una tremenda reflexión. Este escrito habla sobre lo que necesitamos saber. Y dice que imagina un libro titulado Manual para saber cómo vivir. ¿Cuántas páginas cree que podría tener este libro? Dice este texto que la verdad es que no tendría que ser muy extenso porque para vivir no importa tanto la cantidad de información que se posee, sino su calidad. Vamos a entender por qué. A esta conclusión llegó el escritor Robert Fulghum. Durante años intentó escribir un resumen de las reglas más importantes en la vida, pero la lista tenía un problema. Era muy larga y por más que la recortaba, seguía siendo larga. Hasta un día que se le ocurrió echarle a su viejo automóvil gasolina de las más costosas. El experimento no pudo ser peor. Acostumbrado como estaba a la gasolina barata, el viejo cacharro parecía sufrir un ataque epiléptico cada vez que Robert intentaba ponerlo a andar. Pero sobre todo, cuenta el escritor que esto sucedía más en las intersecciones o cuando iba en bajada. Si durante tantos años había funcionado bien con gasolina conocida, se preguntó Robert, ¿por qué tuve que echarle su gasolina desconocida? Pero a través de este escenario de vida, este escritor llegó a una tremenda conclusión cuando se acordó de su famosa lista. Entonces concluyó que para saber cómo vivir, basta con aplicar lo que ya sabemos que funciona. Comprendió entonces y escribió que ya sabía la mayor parte de lo que es necesario para vivir una vida significativa. Y lo sabía desde hace mucho tiempo. Así es, desde hace mucho tiempo. Todo lo que necesitaba aprender, lo aprendí, dijo él, en el jardín de infante. Y a través de esta conclusión, entonces, retomó en hacer una nueva lista. Y esta vez con pocas reglas. Una de ellas, comparte lo que tienes. Juega limpio. No golpees a la gente. Devuelve las cosas al lugar donde las encontraste. Limpia lo que ensucies. No te adueñes de lo que no es tuyo. Pide disculpas cuando le hagas daño a otra persona. No sé cuántos se identifican con este escrito y a lo mejor reflexionan que podemos llegar a la misma conclusión. Muchas de las bases que necesitamos como seres humanos las recibimos desde nuestra niñez. Lo que pasa es que hemos querido seguir recibiendo información, indagar, cuando no hemos puesto en práctica lo que ya hemos recibido. Si analizamos muy bien, este es el comportamiento del ser humano. En aras del afán, de correr, de la ansiedad, no ha terminado algo cuando ya quiere comenzar otra cosa. Y es importante poder disfrutar, poder absorber los procesos y poner en práctica lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Que si nos ponemos a analizar es una vasta información. Pero aún con todo esto queremos complicarnos más la vida con las cosas que son esenciales, lógicas y simples. Estoy seguro que si ponemos en práctica estas primeras bases, el resto será más simple o simplemente se dará por sí solo. Por poner un ejemplo, los mandamientos, sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Estoy seguro que si ponemos en práctica, si prestamos mucha atención a estos primeros mandamientos y dedicamos en cumplirlo, el resto de los demás mandamientos serán simplemente una causa de estos primeros y ya lo harás sin complicarte la vida. Por ejemplo, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás.
Y así sucede con todas las cosas, de hecho con la misma palabra de Dios. El Señor ha sido muy enfático con las cosas que son primordiales, en la cual debemos meditar y debemos procurar cumplir. Estoy seguro que de ahí en adelante todo será mucho más fácil. Pero si analizamos muy bien, las personas siempre están como muy curiosas y queriendo como encontrar otras explicaciones, comienzan a indagar hasta que poco a poco comienzan a perderse del centro de la palabra. Yo no estoy en desacuerdo de que investiguemos y estudiemos, pero muchas veces se comienzan a buscar muchas conclusiones que ya no entran en el orden y el principio de lo que Dios ha establecido. Dios dice que el alma que peque morirá, pues así será. Su palabra tiene que ser cumplida y nos lo demostró a través de Él mismo, que para podernos reconciliar, para poder pagar el decreto que había en contra de nosotros, Cristo tuvo que morir. Y de hecho hubo un momento que el mismo Señor Jesucristo sintió pesada la carga, pero le tocaba cumplirla, porque estaba establecido por los profetas que debía ser así. Así fue escrito y así se cumplió. Pero vemos cómo en los últimos tiempos muchas personas están tratando de diluir la palabra de Dios y cambiarle la esencia, disfrazando o cambiando el contexto, diciendo que es que Dios es un Dios de amor, pero pasan por alto que Dios también es justo juez y no puede pasar por lo que ya Él mismo ha decretado. Él dijo que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado, y así sucede tal cual. Y dice que el que practica el pecado no queda para siempre, pero el Hijo, el que es libre, ese realmente permanece para siempre. Una explicación sobre esto que estamos mencionando nos las entrega el apóstol Pablo, hablando y entregando consejos sobre estas cosas a Timoteo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Tal cual está sucediendo en nuestra sociedad. Significa que Pablo estaba hablando de estos tiempos. Qué tan difícil es comprender que el Señor nos ha decretado su palabra y nos dice que si queremos ser prosperados y bendecidos, tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que respetar, no echar mentira, hacer las cosas justas, en orden. Y cierto que esto nos lo enseñaron desde niños. Y estas cosas están establecidas en la palabra de Dios. Y me encanta porque hubo un hombre que el Señor dijo que no habría otro como él en riqueza y en sabiduría. Y llegó a una tremenda conclusión que podríamos decir que es un texto muy simple de entender. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: lámpara a tus pies. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Él dijo, por más discursos y palabras y tantas cosas que se explican para llegar a un concepto primordial, yo se lo resumo en una palabra muy simple y que Dios siempre nos los ha hablado. Me imagino muchas personas atentos para saber el misterio, la palabra que iba a revelar este hombre tan sabio, tan rico. Dijo Salomón, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La palabra clave del éxito, la palabra clave de las bendiciones, lo más importante que el hombre debe entender y poner en práctica en su vida. Pero cierto que muchos sabemos inclusive estas palabras, pero como no hemos prestado a lo mejor atención en comprender todo esto, estamos batallando con otras cosas a lo mejor mucho más complejas, pero que nunca se van a desarrollar si primero no se entienden estas cosas primarias, pero al mismo tiempo simples. La palabra del Señor habla de personas que trabajarán toda su vida, pero que al final sus riquezas serán trasladadas a otros que estuvieron allí firme, obedeciendo. Entonces aquellos al final trabajaron
para los que verdaderamente ocuparon en hacer las cosas básicas pero importantes. Muchas personas quieren que le vayan bien y ser bendecidos y exitosos, pero están fallando en temer a Dios, están fallando en guardar sus mandamientos. Lo más triste de todo es que no comprenden. Lo más triste de todo es que se han engañado inclusive a sí mismos y piensan que Dios también puede ser engañado, pero esto no es así. Y de hecho el verso 14 dice, porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si analizamos, estos dos pasajes están entrelazados, porque el temer a Dios es buscar el reino de Dios, y cumplir sus mandamientos es caminar en justicia, en legalidad. Y esto abre las puertas que sean necesarias para nuestras bendiciones. Es como cuando alguien está bien jurídicamente, cumple todos los papeles en norma, no tiene transgresiones y sus deudas financieras están saldadas. El momento que quiera apelar para un crédito financiero, esto abrirá las puertas. No se le olvide que en el mundo espiritual también funciona un sistema judicial y legal. Por eso hay estatutos y decretos, mandamientos, en los cuales nosotros debemos caminar y poner en práctica para poder recibir el favor de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Obviamente, como Dios justo, tiene que entregarlo a través de justicia. Termino con esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender los principios de su santa palabra y que nos ayude también a ponerlos por práctica. Ya Salomón nos adelantó el resumen de toda ella. Temed a Dios y guarda sus mandamientos. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para usted. No se le olvide apoyarnos allí en nuestro canal de YouTube, dándonos un me gusta, hacer un comentario, y esto nos ayudará a seguir creciendo. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies.